Quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título. Lo inicio con una pregunta. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la gracia? Repito, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la gracia? Y el propósito especial que persigo en esta oportunidad es explicar que la gracia de Dios significa ser aceptados, significa ser favorecidos con las bendiciones espirituales y la bondad de Dios. Necesitamos entonces comprender que la gracia nos brinda la guía para vivir de acuerdo a las normas de Dios. Ese es el propósito de esta plática. Repito el título, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la gracia? Estoy totalmente confiado que al finalizar este sermón ustedes van a quedar totalmente enterados y comprender el significado y la función de la gracia que Dios nos provee continuamente. La palabra de Dios nos dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. Eso es lo que enfocamos en primer lugar. Esta afirmación la tenemos en Isaías 59 y en los versículos 1 y 2. Vamos allá. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, para confirmar que la palabra de Dios nos dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2, dice: He aquí, no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Allí confirmamos plenamente que la palabra de Dios nos está diciendo que son nuestros pecados. Es el quebrantamiento de la ley constante la que nos separa de Dios. Levanta una pared, ¿sí?, entre el ser humano y Dios. Entonces, ante tal situación en la cual nos encontramos, pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Qué estrategia necesitamos tomar para poder resolver esa separación que tenemos con Dios? ¿Cuál es la solución a esta separación? Vamos a encontrar que Dios nos ha mostrado el camino. Dios nos muestra el camino a través de su gracia. Y Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios nos da la solución al problema. El ser humano está separado de Dios por sus pecados. No podemos tener acceso a Dios directamente en tanto estemos quebrantando su santa ley. Y esto nos pone en un problema difícil. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución nos la va a brindar Dios, porque Dios nos guía en su camino a través de su gracia para poder resolver el problema de la separación con Dios. Entonces vean que el tema de la gracia es muy importante. Dios nos señala el camino a través de su gracia para resolver el problema que el ser humano tiene de estar separado con Dios, producto de sus pecados. Quiero compartir con ustedes el significado de la palabra gracia y que pongan mucha atención. ¿Qué significa? Esta palabra tiene muchos significados, significados grandes, significados profundos.
Por ejemplo, el diccionario de palabras nuevas o de palabras del Nuevo Testamento nos dice, la definición de gracia nos la señala. Gracia, dice, es la que causa gozo o placer. Vean el primer significado de la palabra gracia. Gracia es la expresión que nos demuestra o nos expresa gozo y placer. Es una definición de la palabra gracia. Veamos qué más es gracia. Este diccionario dice, gracia es también gratificación. También entendemos por el término gracia, favor. Gracia es sinónimo de favor. Un significado más, gracia es sinónimo de aceptación. Vean los significados, ya llevamos 3, vamos con un cuarto. Gracia es apreciación o un favor sin retribución. Vean cuántas opciones tenemos para entender el término gracia. Uno más. Gracia también es la expresión gratuita de la amabilidad de Dios. Vean cómo poderlo entender. Cuando usted lee gracia en la Biblia, inmediatamente puede ir que es una expresión de la amabilidad amorosa de Dios hacia nosotros, los hombres. ¿Ya? Gracia también es la benevolencia de Dios para el ser humano. Vean cuánto significado. Gracia es un favor inmerecido, entre otros significados. Entonces ahora tenemos la base. Ahora usted ya puede ir a cualquiera de los sinónimos para entender el término gracia allí. Esta palabra gracia se origina en el griego. Y en el griego su origen es charisma. O sea, la palabra gracia viene del griego charisma. Charisma es en castellano el significado de caridad. Repito, del griego charisma, que significa en castellano caridad. Bien, todos esos significados. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la gracia de Dios? Es el tema. Según sus múltiples usos, como lo hemos visto aquí, gracia significa ser favorecido. Vean ahora más concreto. ¿Qué significa gracia? Gracia significa ser favorecido, ser aceptado, ser receptores nosotros de las bendiciones y bondades de Dios. Ahí tenemos un concepto más concreto. Se lo repito, gracia significa ser favorecido, ser aceptado o bien ser receptores nosotros de las bendiciones y la bondad de Dios. Ahora bien, también vemos que este término, gracia, viene siendo un don. Un don que refleja el amor de Dios. Un don que refleja el amor de Dios. La palabra gracia en el Nuevo Testamento se usó por primera vez en referencia a Jesucristo. Veamos su reporte en Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Ahí leemos, Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El favor de Dios era sobre Jesucristo de niño. La aceptación de parte de Dios hacia Jesucristo era evidente allí. Entonces se lee por primera vez ahí en Lucas 2:40, y la gracia de Dios era sobre él.
ahora usted ya tiene varios sinónimos de gracia y puede unirlo a cualquiera de ellos. Cuando Jesús era pequeño, lo más importante para Dios Padre era cuidarlo, protegerlo y ayudarlo en todas las maneras posibles para que Él cumpliera la misión a la cual había sido asignado. Repito, ese era el papel de Dios el Padre: cuidar, proteger, ayudar a Jesucristo como niño de tal manera que Él cumpliera con la misión que había sido encomendado. Pero nosotros entendemos que esa misión que vino a cumplir Jesucristo fue tomada por los dos personajes eternos desde el inicio, ¿sí? Fue tomado por ambos. Vean, entonces eso. Por lo tanto, vemos, con todos los sinónimos de gracia, vemos que no podemos limitar la definición de gracia simplemente a decir que gracia es el perdón de nuestros pecados. No lo reducimos a eso, no lo limitamos, sino que es mucho más amplio el término gracia. ¿Que es una parte el perdón de nuestros pecados? ¿Significa también? Claro que sí, pero no es la única definición de gracia. ¿Se entiende? Ya. Entonces, no podemos limitar el concepto de gracia a solo, repito, perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque como Dios en la carne, Jesús nunca pecó. Como Dios en la carne, Jesús nunca pecó. Y por lo tanto, no necesitaba el perdón de sus pecados. Estoy tratando de explicar más que no podemos limitar la definición de gracia solo al concepto de perdón de pecados, ¿sí? Y por eso menciono la misión de Jesucristo. Jesucristo, como Dios en la carne, vino, nació de María, creció, ¿sí? Aprendió lecciones, fue guiado por el Espíritu Santo, pero en su vida física nunca pecó. Nunca pecó. Muy bien. El perdón de nuestros pecados, ahora hablando del ser humano, el perdón de nuestros pecados es solo parte de la definición del término gracia. La gracia de Dios entonces abarca mucho más, tiene más significados. A medida que crecemos en gracia y conocimiento, una buena manera de ver y de enfocar el término gracia es hacerlo desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo lo enfoca Dios? Dios nos quita todo lo malo y nos da todo lo bueno. Ese es uno de los propósitos de Dios. Entonces, en ese plano, veamos a Dios como el dador de todas las cosas buenas que usted disfruta hoy en día. Y vamos a ver, vamos a enumerar algunas de las cosas que Dios nos ha dado por medio de su gracia. Hablo de las bendiciones espirituales que usted ha recibido por gracia de Dios y son las siguientes. No son todas, por supuesto, menciono algunas. Mire, el entendimiento que usted tiene del plan de salvación de Dios, ese entendimiento es una manifestación de la gracia de Dios. Comprender el plan, comprender el propósito por el cual nosotros vivimos, es una manifestación de la gracia, del favor, ¿sí?, del beneficio que Dios nos ha dado. Un aspecto. Menciono lo siguiente: la oportunidad que Dios nos da de tener vida eterna es otra manifestación de la gracia de Dios para nosotros. Vayan evaluándolo. Sigo mencionando algunas cosas que Dios nos ha dado por su gracia.
La oportunidad que usted tiene de establecer una relación amorosa con Dios es otro acto de gracia. Sí, es otro acto de gracia. La invaluable instrucción que Dios nos da en la Biblia es otra manifestación de la gracia de Dios para nosotros. El hecho de que usted entienda el reino de Dios, que comprenda la estructura de ese reino y que entienda cómo puede accesar a ese reino, es otra de las bendiciones espirituales que Dios nos da por gracia, como favor inmerecido, ¿sí? Como un acto de benevolencia de parte de Dios para nosotros. Pero usted puede ir haciendo su lista. Todo lo que usted comprende del plan de redención de Dios es un acto de gracia. Ese entendimiento que usted tiene. Y podría ser, ¿cómo es posible que nosotros entendamos perfectamente que Jesucristo estuvo en la tumba 3 días y 3 noches? Ese conocimiento que usted tiene de esto es otro acto de benevolencia y gracia de Dios. Es un don, es un favor, es un regalo que Dios nos da, ese conocimiento. Estoy solo mencionando algunas bendiciones espirituales. Pero ahora vean, bendiciones físicas. Nuestra vida es una manifestación de la gracia de Dios. Hablo ahora en el campo físico. Su estado de salud es otra manifestación de la gracia de Dios hacia nosotros. El hecho de tener un trabajo del cual obtenemos los recursos para el mantenimiento físico es otra manifestación de la gracia de Dios para nosotros. La dicha de tener una familia es otra gran bendición, que es expresión de la gracia de Dios o un acto de benevolencia. Nuestros alimentos diarios llegan como una bendición física y expresan ese amor, ese favor, esa bondad de parte de Dios para nosotros. El beneficio de tener vida, el beneficio de tener trabajo, el beneficio de tener una familia, eso es gracias a Dios. Muy bien. Ahora voy a enfocar en algo importante, que también es una manifestación de la gracia de Dios. Su santa ley. La ley de Dios es un acto de benevolencia. Expresa la bondad, la caridad, el amor de Dios al darnos el conocimiento verdadero de lo que es su santa ley. Entonces, podemos generalizar que la ley de Dios es parte de su gracia, es parte de su benignidad, es parte de la bondad que Él tiene. Es una expresión gratuita. El conocimiento de la ley de Dios es un conocimiento gratuito que Dios nos ha dado. Y eso expresa también su gracia. La Biblia nos brinda la luz. La Biblia nos brinda la guía. La Biblia nos da directrices sobre cómo vivir a la manera de Dios. En la Santa Biblia y en su ley obtenemos la habilidad para evitar el dolor. La ley de Dios nos da la clave para evitar el dolor. Nos da los insumos necesarios para evitar el sufrimiento. Sufrimiento producto del pecado. ¿Producto de qué? Como consecuencia del quebrantamiento de la ley. Estoy enfocando ahora en la ley de Dios como una manifestación de la bondad, de la amabilidad, tomemos así, de la benevolencia de Dios. El hecho que nosotros comprendamos esos elementos de la ley de Dios.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, define claramente el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto lo obtenemos como un acto de benevolencia, de misericordia, de bondad, de amor de parte de Dios para nosotros. Nos ha dado ese conocimiento. Ahora bien, ¿qué tenemos en la sociedad? El mal uso que la sociedad hace entre lo que es estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Esta confrontación que la mayoría de personas hace no es más que un argumento falso, fabricado adrede, intencionalmente, para confundir a la gente y eliminar la ley de Dios. Cuando se confrontan los conceptos, estar bajo la ley de Dios y estar bajo la gracia, el objetivo principal es llegar a eliminar, decir que la ley de Dios ya no opera en la actualidad. Pero nosotros sabemos que la ley de Dios es uno de los dones más hermosos, que la ley de Dios contiene la misericordia que un Dios amoroso pudo haber dado y compartido a su pueblo. Esa ley, los 10 mandamientos, le enseñan a la gente cómo vivir bajo las normas del Dios creador. Eso es lo que entendemos nosotros. La ley, los 10 mandamientos nos dicen cómo vivir desde la perspectiva de Dios. Y la ley de Dios va a ser una de las características indispensables en el reino venidero. Veamos algo en relación a la ley de Dios. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 24. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 24, leemos de la ley de Dios como una expresión de la gracia, la benevolencia, la misericordia, la expresión de absoluta gratitud. Leemos de ella lo siguiente. Deuteronomio 6:24 dice: y nos mandó el Eterno que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Eterno, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Vean el beneficio de la ley de Dios. Véanlo como un acto de gracia, como un acto de la bondad de Dios, ¿sí?, hacia el ser humano. La ley de Dios es algo que nos beneficia. La ley de Dios es una expresión absoluta de gratitud para nosotros. Estoy utilizando los términos de lo que significa gracia. La ley de Dios es la expresión de la benevolencia del Creador a favor del ser humano. La ley de Dios es un favor inmerecido. Ese conocimiento que nosotros tenemos de la ley de Dios. Pero un poquito más para profundizar sobre la ley de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 1, está adelantito de Deuteronomio, Josué, capítulo 1, versículo 8, se dice también, se destaca la importancia de la ley de Dios como un acto de la expresión de la gracia de Dios para nosotros. Josué capítulo 1, versículo 8, allí leemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vean la importancia. Dios le dice aquí a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vean una vez más, evidentemente, la benevolencia, la amabilidad amorosa de Dios a través de su ley. Estoy hablando entonces de la gracia de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña sobre el término gracia. En realidad, entonces, la gracia y la ley van de la mano. Gracia y ley van de la mano. La ley en sí es la gracia de Dios. Vean, la ley sintetiza la gracia de Dios. Y sin la ley no habría necesidad de la gracia. ¿Se entiende? Repito una vez más. Gracia y ley van de la mano. ¿Sí? Son inseparables. La ley expresa la gracia de Dios. La ley de Dios. Si no hubiera ley, no habría necesidad de gracia ni de perdón, porque no hay una ley que quebrantar allí. Entonces, estamos comprendiendo que la gracia incluye la forma en que Dios extiende su favor a los pecadores que se arrepienten. Repito, la gracia incluye la forma, la manera en que Dios extiende su favor sobre todos los pecadores que se arrepienten, y producto de ello, Dios perdona su desobediencia o sus pecados. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Para seguir leyendo. Repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Voy a leer ahora este mismo versículo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, pero en la Biblia Nueva Versión Internacional. Primera de Juan 3:4, ahora en la Nueva Versión Internacional. Ahí se lee: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Vean, se da un poquito el enfoque diferente. Estamos comprendiendo. Si no hay ley que quebrantar, no existe el pecado. No existiría el pecado. Si no hay una ley que quebrantar, no existe el pecado. Y si no hay pecado, entonces la idea de la gracia como el perdón de los pecados no tendría ningún significado. No tendría ningún significado. Aún más, mediante o a través de la gracia de Dios, entendemos que Él nos ofrece los medios para obedecer su santa ley. Por lo tanto, la ley de Dios es una parte crucial de la gracia. Es importante, la ley de Dios determina en una parte crucial la gracia de Dios. Repito, la ley de Dios es un obsequio de parte de Dios para con nosotros. Y al darnos ese regalo, está expresando su gracia hacia nosotros. La ley de Dios guía al ser humano. La ley de Dios viene siendo el manual de instrucciones
de las formas que Dios desea que nosotros vivamos. Por lo tanto, entendemos de que la ley de Dios expresa la mente y los pensamientos perfectos de Dios. Y esta es una manifestación de amor, de bondad, de gracia de parte de Dios. Ahora bien, ya vimos la ley como un don, ¿sí? Como un recurso, como una manera de expresar la gracia de Dios. Veamos ahora que la gracia de Dios ha estado presente en toda la historia de la iglesia. La gracia estaba presente en la iglesia primitiva. Confirmémoslo en Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 4, versículo 33. Repito la cita, Hechos capítulo 4, versículo 33. Ahí leemos lo siguiente. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vean que ahí está el tema otra vez de la gracia. Repito, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Utilice uno de los sinónimos en lugar de gracia. Y abundante bondad podría ser, y abundante favor, y abundante regalo gratuito, obsequio, abundante gracia sobre ellos estaba en el primer siglo allí. Estamos leyendo. Entonces vean, los seguidores de Cristo, a ellos no solo se les dio gracia, sino que dice el versículo, abundante gracia. Vean, gran cantidad de gracia. Ahora, con esta abundante gracia vino gran poder para los apóstoles de la iglesia primitiva. Dios les dio abundante gracia y con esa gracia vino abundante poder. Ese poder los hizo testificar que Jesucristo había resucitado. Ya. El testimonio de los apóstoles era hablando sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenían poder los apóstoles y la iglesia del primer siglo? Tenían poder porque Dios les dio abundante gracia. Vean, el poder quedó determinado por la gracia que Dios les dio, por la expresión absoluta de su benevolencia, por el favor inmerecido, por darle Dios a través de su Espíritu el conocimiento correcto a los apóstoles. Entonces, repito, tenían poder porque tenían abundante gracia. La gracia y el favor de Dios les vino a dar poder para testificar sobre la resurrección de Jesucristo. Ya. Ahora bien, ¿la gracia de Dios les dio poder a los apóstoles en el primer siglo? Sí. Por lo tanto, deducimos que la gracia de Dios también nos puede dar el poder a nosotros para predicar el evangelio del reino en este tiempo, así como lo hizo la iglesia primitiva. La iglesia estaba experimentando mucha gracia proveniente de Dios. Así vemos entonces que los apóstoles tenían gran autoridad y daban testimonio de la resurrección de Jesucristo y daban testimonio del poder de Dios. Y lo hicieron con valentía, con denuedo, con mucho énfasis. Ahora bien, vean esto aquí. Abrir el corazón, abrir la mente
de la gente que escucha la predicación del verdadero evangelio que la iglesia está proclamando hoy, también es un aspecto de la gracia de Dios. ¿Se entiende? Hoy muchos están conectados a nuestras transmisiones. Y allá en su lugar, en su país, en el lugar en donde esté, si Dios abre el corazón y la mente de una de estas personas que está escuchando, es una manifestación también de la gracia de Dios hacia ella. Es una expresión de la benignidad de Dios al abrirle la mente para entender el verdadero evangelio de Dios. Vean qué inmenso significado tiene. Algo más. Nosotros en la iglesia comprendemos que hemos sido llamados a su iglesia por la gracia de Dios. Usted ha sido llamado a la iglesia como un acto de bondad de Dios, como un favor inmerecido. Su llamamiento es un regalo gratuito. Que usted entienda el plan de Dios, el propósito de nuestra vida, por qué estamos aquí. Nuestro increíble potencial humano es una manifestación de la benevolencia del Creador. Estoy diciendo de la gracia de Dios. Ya. Romanos 5:17. Ahí en Romanos 5:17 tenemos la siguiente instrucción. Romanos capítulo 5, versículo 17, dice: hemos sido llamados por la gracia de Dios a este conocimiento, a ser parte de la manada pequeña, ¿sí? Los pocos llamados. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo, ahí se refiere a Adán, repito, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, por supuesto, los que reciben la abundancia de la gracia. Vean, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Se entiende entonces? El término gracia es un beneficio. El término gracia significa favor. Es la expresión absoluta de gratitud. Es la amabilidad de Dios hacia nosotros. El término gracia también significa benevolencia de Dios para con nosotros. Y vean, ahora dice allí, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entendemos, la gracia y el perdón de Dios no habrían sido necesarios si los seres humanos no hubiesen pecado. ¿Se entiende? Gracia y perdón no fueran necesarios si el ser humano no hubiera pecado. ¿Ya? No hubiese pecado. Muy bien. Pero dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, hablando del género humano, desde Adán, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano, producto del pecado. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros hemos recibido abundancia de la gracia que hemos recibido a través de Jesucristo, ¿ya? Y esta gracia cubre los pecados que hemos cometido. Recuerden, con excepción de Jesucristo, que no cometió pecado, toda la humanidad desde Adán hemos pecado. Dios llama, Dios selecciona a algunos para o por medio de su gracia. Ahí estamos en Romanos. Vamos ahora al capítulo 11. Romanos,
capítulo 11, versículo 5. Dios llama y selecciona a algunos por medio de su gracia. Es el recurso que Dios utiliza. Romanos 11:5, ahí leemos: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Vean bien esto. Lo repito en la Reina Valera. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, como un acto de benevolencia, como un acto de misericordia de parte de Dios, como un acto de amabilidad de Dios. Él tiene un remanente aún en este tiempo por su gracia. Es importante entenderlo ahí. Leo ahora este versículo de la Nueva Biblia Internacional. Romanos 11:5. En la Nueva Biblia Internacional dice: así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Le da un poco de mayor significado, ¿verdad? Complementa lo leído en Reina Valera. Entonces, entendemos allí el llamado a ser escogidos en este tiempo para ser parte de la iglesia y de su familia es una evidente expresión de la gracia de Dios. Hermanos, el llamamiento que hemos recibido para comprender la verdad de Dios también es posible gracias a su gracia, gracias a ese acto de benevolencia, a ese acto de amor y de misericordia allí. El apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 6 en el mismo capítulo 11 de Romanos. Romanos 11, versículo 6. Y si por gracia, o sea, por benevolencia, por misericordia, como un favor, como un regalo de Dios, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Está explicando gracia y obras allí exactamente Pablo. La gracia, o sea, la benignidad de Dios, no es algo que uno pueda ganarse. Tengan en mente el versículo: por gracia sois salvos. Repito, la gracia o la benignidad de Dios no es algo que usted o yo podamos ganar. La gracia de Dios no la podemos comprar. La gracia de Dios es un obsequio. La gracia de Dios es un regalo, es un favor, es un acto de benevolencia, de amabilidad de parte de Dios. Entonces vean la amabilidad de Dios con usted. Lo llamó a conocer su verdad. Qué amable es Dios. Qué benevolente es Dios. Aún viendo nuestros pecados, aún viendo nuestra vida real, que a veces está en contra de sus principios, amablemente Dios nos ha llamado a conocer su verdad. Es impresionante esto, ¿sí? Usted y yo no podemos comprar la gracia. La gracia, como un acto de misericordia y de bondad de Dios, es un regalo para nosotros, porque proviene directamente de Dios. Es gratuito. ¿Por qué? Porque usted está bajo el favor de Dios. Usted está bajo la misericordia de Dios. Usted está bajo la gracia de Dios.
Porque usted ahora se ha convertido en amigo de Dios, no en enemigo. Porque nuestros pecados han hecho división, ¿se acuerdan? ¿Sí? Leímos Isaías 59, 1 y 2. Ahora somos amigos de Dios. Algo más impresionante. Dios desea darle todo a usted. Dios desea darnos todo. Valoremos profundamente la gracia de Dios. Dios desea darnos incluso la herencia más, pero más valiosa de todo lo que existe en la vida. Dios desea darle a usted una herencia que va más allá de la imaginación, que va más allá de este mundo físico. Dios desea darle a usted por gracia una gran herencia. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Veamos qué es lo que Dios quiere darnos. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Dice el versículo 9. ¿Estamos ahí? Primera de Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Vean bien, por favor, pongan atención ahí. Dios quiere compartir con usted lo inimaginable, lo que usted quizá por un momento no ha llegado a comprender. Vean qué dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta usted que Dios quiere darle una herencia inimaginable? ¿Valora usted ese versículo? La benevolencia, el amor de Dios, su gracia se propone darnos, dice, cosas que ojo no vio. Piensen en eso. Hemos visto la naturaleza, hemos visto la fauna, hemos visto la flora, hemos visto esa maravilla de creación de Dios a través de los distintos pajaritos que están en la naturaleza. ¿Lo ha visto? Sí. Pues ahora Dios le ofrece a usted cosas que su ojo nunca ha visto. Imagínense qué será esa belleza de las flores, la ternura, la textura, el diseño. Esto lo hemos visto, pero Dios nos ofrece cosas que ojo no ha visto. Imagínense esa gran herencia. ¡Qué gran bendición! Cosas que oído no oyó. Usted ha oído muchas cosas, palabras, música, etcétera. Pero hay algo que usted no ha oído. Y una de esas cosas es escuchar de parte de Dios: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Cosas que oído no oyó. Estoy comentando el versículo 9. Ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está la condición. Esa herencia está preparada para los que le aman. Y usted ha ido muchas veces en su Biblia. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sí? Los que guardan los mandamientos de Dios.
extraordinario el conocimiento. Tiene preparado para los que le aman. Les voy a leer este versículo en la traducción viviente, una Biblia que también da un poco de enfoque. El mismo versículo, 2 Corintios 2:9 dice: a esto se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Vean cómo interpreta, cómo traduce la Nueva Traducción Viviente este versículo. Estos versículos, hermanos, solo describen someramente, en términos generales, la plenitud de lo que Dios ha planeado para nosotros por medio de su gracia. Un ejemplo: que usted llegue a compartir con Dios el vasto universo, ¿no es algo impresionante? ¿Sí? Vemos las estrellas, pero cosas que ojo no vio. Hay algo más que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Sí? ¿Se entiende así? Es importante. Estos versículos están describiendo en forma general, si se quiere, lo que Dios ha planificado para nosotros a través de su gracia. El panorama completo no lo tenemos todavía. Por eso hoy vemos por espejo. ¿Sí? Vemos nublado, no vemos claro, porque el plan de Dios es mucho más grande. Vamos ahora a otro aspecto de la gracia. Lo hemos dejado ya ahí. El llamamiento que Dios nos hace a través de la gracia. Y hoy usted ha comprendido más. Dios quiere darle a usted cosas que no podemos ni siquiera imaginar. ¿Sí? Que ojo no vio, oído no escuchó, son los que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Amar a Dios es obedecer su ley. Amar a Dios es andar en sus caminos. Muy bien, veamos ahora la gracia. ¿Cómo nos ayuda la gracia a luchar contra el pecado? Vamos a ver eso. ¿Cómo nos ayuda a luchar contra el pecado? En Romanos 7, en todo el capítulo, vemos algunas de las obras de la gracia en nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo describe aquí sus luchas diarias. En este capítulo 7 vamos a ver cómo se enfrentaba Pablo a su día a día y a sus luchas, a sus pruebas, a sus tentaciones todos los días. Cómo lo hacía allí. Y esa es también nuestra realidad. Romanos 7:23. Romanos 7:23. Ahí leemos, en Romanos 7:23, leemos. Voy a leer de la Biblia Reina Valera. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a leer ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 7:23 dice: hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Escuchen lo que Pablo está diciendo y agreguen lo siguiente. Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo estas palabras mucho tiempo después de haberse convertido en apóstol. Vean la característica. Pablo escribió, repito esto, mucho tiempo después de haberse convertido como apóstol. Ya llevaba tiempo Pablo de estar predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino.
Ya llevaba tiempo Pablo de estar fundando iglesias en diferentes partes. Su misión ya llevaba Pablo ese tiempo. Aproximadamente Pablo escribió esto 20 años después de su conversión. Muy bien. Pero dice allí, hay un poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza, me hace esclavo del pecado y está dentro de mí. Consideren, Pablo lo escribe ya siendo apóstol. Vean las luchas de él todos los días como las de nosotros. Ya, 20 años después, ya había fundado varias iglesias, estaba predicando el evangelio del reino, pero aún tenía estas luchas. Vean entonces, ¿y acaso no es esa nuestra realidad? ¿Acaso no nos vemos nosotros también en esas dificultades que vemos una ley que está dentro de nosotros luchando contra nuestra mente? Pero vean qué sigue diciendo Pablo ahí. Versículos 24 y 25. Romanos 7, 24 y 25. Pablo expresa, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Una batalla indescriptible, día a día. Si Pablo dice esto, pregunto, ¿cómo está su vida? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuántas batallas ha perdido usted ante el pecado? Hemos sido derrotados por el pecado. Bueno, es una realidad. Lo estamos viendo, está escrito en la palabra de Dios. Y toda la palabra aquí está inspirada por el Espíritu de Dios. Leo de la traducción, otra vez, Nueva Traducción Viviente, estos dos versículos. Dicen, soy un pobre desgraciado. Miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¡Qué claridad! Soy esclavo del pecado. No puede ser más evidente la situación, pero vean ahora cómo la gracia de Dios nos ayuda a luchar contra el pecado. Pablo confiaba en la ayuda proveniente de Dios el Padre y de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Pablo y usted debemos confiar en la bondad, en la fortaleza que Cristo nos da para luchar contra nuestras debilidades de la carne. Allí está la ayuda idónea. Dios el Padre, Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos dice, aquí está la herramienta. Utilízala para poder vencer el pecado en tu día a día, las debilidades de la carne. Por lo tanto, hermanos, cuando oramos y le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados y debilidades, debemos pedirle que nos dé fortaleza para no repetir los mismos errores, para no repetir las mismas cosas malas que hemos hecho o que hemos dicho. Eso le debemos de pedir a Dios todos los días en oración. Que nos ayude a eliminar el pecado por medio de su gracia. Que nos dé el deseo, que ponga en nosotros la voluntad
para continuar adelante aún con tanta adversidad. Que sigamos adelante, que sigamos adelante. ¿Por qué? Porque contamos con el favor, porque contamos con el amor, porque contamos con la benevolencia de Dios a través de su gracia. Vean cómo nos ayuda entonces allí. Dios desea darnos esa ayuda. De parte de Dios está el deseo latente de darnos esa ayuda en los momentos críticos de nuestra vida. Pero solo nos la va a dar cuando nosotros nos entreguemos 100% a Él. Nos va a ayudar en nuestras dificultades cuando usted le entregue totalmente su vida a Él. Cuando usted permita que el Espíritu Santo guíe su vida. Cuando el Espíritu Santo esté en usted, cada día, constantemente, cualquiera que sea su lucha. El desafío es constante. Tenemos que enfrentarlo. Es nuestra vida. Pero Dios nos promete apoyarnos a través de su gracia, de su favor, de su obsequio, ¿sí?, de su benevolencia, porque somos su pueblo. Romanos 2:4, allí estamos. Regresemos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Pablo expresa aquí un pensamiento muy similar. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? O sea, gracia. Recuerden que eso significa gracia. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, que su gracia, te guía al arrepentimiento? Vean cómo Dios nos ayuda. Por gracia de Dios tenemos la actitud de arrepentirnos. Vamos delante de Dios, quizá con lágrimas en los ojos, llorando, ¿sí?, con remordimiento en nuestro corazón. Padre, te he fallado, pero haz que yo sienta el verdadero arrepentimiento, que tu gracia me cubra. Quiero tu apoyo en este momento. Estoy arrepentido, estoy arrepentida. Dios da el arrepentimiento. El arrepentimiento no lo podemos nosotros generar. El arrepentimiento genuino no lo puede usted producir por sus propias fuerzas, porque el arrepentimiento es un don de Dios, proviene de Dios. Cuando uno se siente hecho migas, destruido totalmente por el pecado, busca a Dios. Arrepentidos totalmente. Hechos 11:18. Hechos 11:18 nos confirma que el arrepentimiento es un don de Dios. Hechos 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde proviene el arrepentimiento? ¿Es producto de mi esfuerzo? No, el arrepentimiento viene de Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos selecciona, allí está entonces. Leo de la Nueva Biblia Internacional, este versículo, Romanos 2, Hechos 11:18. Solo para destacar. Porque a los gentiles ha dado Dios también arrepentimiento para vida. Arrepentirse y arrepentimiento son dos palabras, son dos términos que se utilizan en la Biblia para motivarnos a dejar nuestra manera de vivir y cambiar. Arrepentimiento y arrepentirse son dos expresiones que nos alientan a buscar el camino de Dios para nuestra vida.
Arrepentimiento y arrepentirse nos ayudan, repito, para llegar a pensar como Dios piensa. Y este viene siendo un requisito para la salvación. En conclusión, hermanos, la benignidad de Dios y su gracia son los que nos llevan al arrepentimiento. Repito, la benignidad de Dios y su gracia son los que nos conducen al arrepentimiento. Cuando usted recibe un obsequio, debemos entonces apreciarlo, valorarlo, ¿sí? Cuando recibimos un regalo de parte de Dios, debemos entonces reconocer que Dios nos está exhortando a hacer las cosas de la manera en que Él quiere, porque es un regalo, ¿sí? De una manera correcta. Necesitamos hacer los cambios para poder reconciliarnos con Dios y con Jesucristo. Recuerden que los pecados cometidos nos han separado de Dios. ¿Cómo vamos a tener la solución? A través del arrepentimiento y la benignidad de Dios podemos entablar una perfecta armonía con Dios y con Jesucristo, estableciendo una perfecta relación, acercándonos más y más a Dios. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, al brindarnos su gracia como un don. Por último, recuerden, la gracia es un acto de amor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Que tengan un feliz día de reposo y que podamos disfrutar de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu.